Estimados oyentes, es un privilegio poder saludarles en esta hora especial, en un estudio bíblico sobre los diezmos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los diezmos? ¿Es la ley del diezmo está vigente para los cristianos en el siglo XXI? ¿Realmente es el Señor el que pide? ¿O solamente es un pedido de líderes religiosos, llámense obispos, presbíteros, pastores, ancianos, diáconos, cualquier líder religioso dentro de cualquier denominación cristiana? Llámese como se llame. Algunos pueden opinar sin un estudio previo, pueden decir es que Dios es el que está pidiendo el diezmo. Otros más o menos opinan en pleno siglo XXI es un robo, es mal utilizado. Bueno, hay tantas preguntas y tantas interrogantes. Este es nuestro segundo estudio sobre este tema de los diezmos en el Antiguo Testamento. Vamos a pedir la dirección divina. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora especial porque nos permite pedir que su Santo Espíritu nos dirija. Padre querido, acompáñenos en esta hora. Diríjanos con su Espíritu para que pueda iluminarnos su santa palabra, para que podamos encontrar allí su voluntad. Bendiga a su pueblo, a los amigos y amigas. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este es un segundo estudio sobre los diezmos. Vamos a hablar que en la historia de Israel, desde el momento en que entró en vigencia la ley del diezmo, hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, no siempre fue de manera ininterrumpida el que Israel diese fielmente los diezmos. No, fueron por periodos, algunas veces fueron fieles, otras veces infieles en cuanto a el asunto de los diezmos. Pero no solamente tiene que ver con el pueblo, sino también con el servicio ministerial que ofrecían el ministerio de los sacerdotes y levitas. También fue de manera intermitente. A veces los sacerdotes fueron realmente líderes nefastos para Israel. Y el servicio de los levitas se vio interrumpido también. Así que vamos a abordar en esta ocasión el tema desde los días de Ezequías. Como recordatorio, les mencionamos que la ley del diezmo fue dada, en el monte del Sinaí por nuestro Dios a las tribus de los hijos de Israel. El Señor dijo que el diezmo era consagrado a Él, pero que se lo daba como herencia a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no iba a recibir herencia en la tierra, solo recibiría algunos pequeños terrenos que le llama la Biblia ejidos para vivienda, para la construcción de sus casas, pero no recibirían herencia en la tierra nueva. Así que su herencia para su ministerio era los diezmos de las 11 tribus de Israel que iban a recibir herencia en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Así que la ley del diezmo fue dada en el monte del Sinaí, pero entró en vigor hasta que recibieron la tierra prometida. Ahora, en la tierra prometida, los que daban diezmos según la ley dada por el Señor en el Sinaí y está registrada en el libro de Levítico, en el libro de Números y Deuteronomio, sería para los que recibirían herencia. Y los que reciben herencia de la tierra iban a dar lo que la tierra producía. Si la sembraban, si eran agricultores, tenían que dar el 10% de todo lo que cosecharan. Y ese 10% de los productos del campo iban para la alimentación de los levitas, 10% para ellos, de las 11 tribus. Si el que había recibido herencia era ganadero, entonces de su ganado
iba a escoger el 10% de sus vacas, de sus ovejas, y serían también para manutención de los levitas porque era su herencia. Así que en esto consistía la ley del diezmo para las tribus de los hijos de Israel. Así que los levitas se iban a dedicar al ministerio junto con los sacerdotes. Al mismo tiempo que recibían los sacerdotes, recibían el diezmo de los diezmos por parte de los levitas. Cuando los levitas tomaban el diezmo de las 11 tribus, entonces ellos sacaban el 10% y se lo daban a los sacerdotes también para su manutención. No, el diezmo no consistía en dinero, no consistía en oro, plata, sino consistía en lo que producía la tierra a través de los productos del campo o del pastoreo del ganado, o sea, ya sea ganado o productos del campo. En eso consistía el diezmo en el Antiguo Testamento a partir de la ley dada por el Señor en el monte del Sinaí, y era para el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a leer la santa palabra de Dios en el libro segundo de Crónicas, capítulo 31, versículo del 2 al 6. Y Ezequías designó las clases de los sacerdotes, de los levitas, de cada uno en su clase, según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas, de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudiese dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Y los hijos de Israel y Judá, que habitaban en la tierra de Judá, también trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas consagradas al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Esta es la lectura del libro segundo de Crónicas en el capítulo 31. Es la historia de Israel en los días del rey Ezequías. Bueno, solamente ya el reino de Ezequías era una porción del pueblo de Israel. 10 tribus habían sido dispersadas en los días precisamente de Ezequías, transportadas al imperio asirio por su rebelión. Así que solamente quedaba principalmente la tribu de Judá y gran parte de la tribu de Leví, o casi toda la tribu de Leví, y algunos otros israelitas que se añadieron allí a la tribu de Judá. Es lo que quedaba del pueblo de Israel. La capital era Jerusalén. Pero antes de Ezequías, el pueblo había estado sumido en la idolatría. No había servicio en el templo. El ministerio sacerdotal y levítico había sido casi abandonado de manera completa. El pueblo no había sido fiel en la devolución de los diezmos. Y cuando fue iniciativa del rey Ezequías de restaurar el templo, de establecer sus servicios tal y como lo ordenaba la ley del Señor. Cuando el pueblo vio que su rey estaba dispuesto a servir, entonces el pueblo devolvió completamente los diezmos, las ofrendas, para que el ministerio sacerdotal y levítico fuese posible en el templo del Señor, para beneficio de ellos mismos también, porque el ministerio sacerdotal y levítico era para beneficio del pueblo de Israel. Entonces, amigos, amigas, no, en esta ocasión Israel volvió
a traer todos los diezmos, y específicamente dice aquí, de bueyes y ovejas y de las cosas que producía la tierra. Así que vuelvo a enfatizar, en eso consistía el diezmo. Pero no duró mucho el asunto del ministerio sacerdotal de los judíos, sino solamente en los días de Ezequías. Y hubo problemas de nuevo. Otro más que restauró el templo fue el buen rey Josías. Y fue el último periodo, de restauración del templo y del asunto de las ofrendas y de la ley del diezmo, para que los israelitas o los judíos devolviesen al Señor el diezmo para manutención de los levitas y sacerdotes. Pero hay un llamado en los días de ¿quién? Miren, hasta el año 585 fue el último año en el cual estuvo de pie el templo de Salomón. Esa maravilla arquitectónica en la cual los judíos estaban orgullosos del templo. Amigos, había sido pervertido el ministerio sacerdotal y el ministerio levítico. El libro de Ezequiel dice que hasta ídolos había en los atrios del templo de Salomón. Y por causa de la idolatría y la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor envió las tropas de Nabucodonosor a los caldeos para que destruyesen a Jerusalén y al templo de Salomón. Amigos, los judíos creían que eso no fuera posible, porque era el templo de Dios donde moraba su presencia. Pero el Señor dijo a través de su profeta Ezequiel y a través del profeta Jeremías que destruiría el templo por mano de los caldeos. Así que desde el año 585 estuvo interrumpido el servicio sacerdotal y levítico. No hubo diezmos y ofrendas durante todo ese periodo, desde el año 585, ¿hasta qué época? Hasta que se volvieron los judíos del exilio babilónico. Y encontramos en los días de Nehemías, el copero del rey, un judío que llegó a ser gobernante de Judá. Miren lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. ¿Qué dice aquí? Que en los días de Nehemías, cuando él era gobernador de Judá, los judíos que habían vuelto y por orden del Señor habían reconstruido el segundo templo por mano de Zorobabel, por el liderazgo de Zorobabel y luego más tarde por el liderazgo de Nehemías, llevaban a cabo todos los servicios en el templo. Y el ministerio sacerdotal y levítico estaba en auge. ¿Por qué? Porque todo Israel traía sus diezmos de todas las ciudades. ¿Qué año? Los primeros 12 años del gobernador Nehemías fue en el año 444 a.C. y terminaron en el año 432 a.C. porque el gobernador Nehemías fue llamado por su rey, el rey persa, para que volviese a la corte, y no sabemos cuánto tiempo permaneció el gobernador Nehemías en la corte del rey persa antes de retornar a Jerusalén. Pero miren lo que ocurrió en la ausencia de un gobernador fiel, de un gobernador temeroso como era Nehemías. En el libro de Nehemías capítulo 13, versículo del 4 al 6 dice así: antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento, donde anteriormente se colocaban las ofrendas del cereal, el incienso, los utensilios,
los diezmos del cereal, del mosto, del aceite, prescrito para los levitas, para los cantores, para los porteros, para las contribuciones a los sacerdotes. Durante este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Lo que aquí el gobernador Nehemías, este fiel siervo del Señor, declara que cuando él se ausentó, hubo abusos. ¿De parte de quién? De la clase sumo sacerdotal. El sumo sacerdote Eliasib. Y supongo que con otros sacerdotes que la Biblia no menciona por nombre, hicieron mal uso de los aposentos del templo. ¿Quién era Tobías? Porque aquí dice que uno de los aposentos donde se guardaba los víveres, los diezmos, que eran para los levitas, para todo el ministerio musical, cantores, para los sacerdotes, había sido hecho un departamento, una casa para un enemigo de Israel. Miren, en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, en los días en que el gobernador Nehemías estuvo allí, porque él dirigió esa reconstrucción. Lo hizo en tiempos de angustia, en tiempos de lucha, donde los enemigos de Dios atacaron a su pueblo con palabras y con acciones. Los principales enemigos del pueblo de Dios, y que eran enemigos del gobernador Nehemías, fue Tobías, Sanbalat y Gesem. Fueron los principales personajes que se mencionan. Pero Tobías, amigos, llegó a emparentar políticamente con el sacerdote Eliasib. Enemigo del pueblo de Dios, enemigo del gobernador de Judá, enemigo de nuestro Dios. Y el sumo sacerdote le dio casa en los aposentos del templo. ¡Qué terrible! Era pues un pagano, incrédulo, rebelde. Pero el sumo sacerdote descuidó el ministerio para los israelitas, descuidó el ministerio de los levitas, y por supuesto hubo consecuencias. Amigos, ¿qué consecuencias? Miren lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Vosotros decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El versículo 7 dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Esta es la primera lectura del libro de Malaquías. ¿Quién era Malaquías? Un profeta de Dios. Y precisamente el ministerio de Malaquías se desarrolló en los días de la ausencia del gobernador Nehemías. En esos días fue el ministerio de Malaquías, cuando Eliasib, este sacerdote, estaba guiando mal al pueblo, estaba sirviendo mal en su ministerio. He aquí el llamado para quienes. Malaquías comienza el llamado para los sacerdotes, no para el pueblo, porque el sacerdote dice que menosprecia el nombre de Dios. No solo menosprecian el nombre de Dios, sino que ofrece ofrendas inmundas y en esto deshonran al Señor. Qué terrible el ministerio torcido de los sacerdotes. Y así comienza el libro de Malaquías en el capítulo 1. Miren lo que dice Malaquías en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahora pues para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís
de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Enviaré sobre vosotros maldición y voy a maldecir vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Qué terrible consecuencia el Señor les está diciendo a quienes, a los líderes religiosos, sacerdotes, los líderes más altos de la nación, estaban corrompidos. Y el Señor dice que iba a traer la maldición primero sobre ellos. De hecho, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, si el pueblo no obedecía, vendrían las maldiciones. Si el pueblo obedecía, vendrían las bendiciones. Estaban puestas delante de Israel las bendiciones y maldiciones. Pero esas bendiciones y maldiciones el Señor se las recuerda a los sacerdotes, porque estaban ministrando mal, estaban sirviendo mal. No estaban preocupados por la salud espiritual del pueblo de Judá. No estaban cumpliendo con sus deberes en darle gloria a Dios. Lo que ofrecían ellos era un ministerio que deshonraba a nuestro Dios. Ahora viene la consecuencia, porque nos estamos acercando al capítulo 3 en el versículo 8. Esto ya es más conocido. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba, dice esto el Señor de los ejércitos, y os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora en el capítulo 3 del libro de Malaquías se extiende la maldición a toda la nación de Judá. Porque la nación de Judá, junto con sus líderes religiosos, los sacerdotes, no estaban cumpliendo. Mientras los sacerdotes ofrecían un ministerio que deshonraba el nombre de Dios, un ministerio que no daba gloria y honra, en el caso de Eliasib, este sacerdote que había emparentado con los enemigos de Israel, no ministraba a favor del pueblo, no representaba a Dios ante su pueblo. Y también hubo consecuencia. ¿Por qué? El pueblo de Israel no trajo el sustento para los levitas. No había un ministerio levítico. Y por lo tanto también el ministerio de verdaderos sacerdotes de Dios, el Señor, tampoco estaba en acción. ¿Por qué? No había literalmente alimento para los levitas, así que los levitas tuvieron que ir a trabajar para ganarse el sustento. No podían dedicarse al ministerio. Y los sacerdotes fieles también tuvieron que ir a trabajar. Y eso causó una hambruna espiritual. ¿Por qué? No había ministerio sacerdotal a favor del pueblo. No había ministerio levítico. Así que, amigos, amigas, la maldición del Señor se extiende ¿a dónde? A la nación entera de Judá. ¿Por qué? El Señor le está diciendo a su pueblo que también junto con los sacerdotes iban a recibir las maldiciones escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Pero si ellos volvían atrás, retrocedían de sus malos caminos, devolvían los diezmos, las ofrendas, todo lo que era para el ministerio levítico y sacerdotal, entonces el Señor derramaría sus bendiciones, tal y como lo dice el libro de Deuteronomio, y lo vuelve a repetir aquí en Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10. En tales condiciones volvió el gobernador Nehemías. ¿En qué momento? Miren, solo podemos calcular que volvió en algún momento de qué año, aproximadamente del año 427 antes de Cristo. Él se fue en el año 432
antes de Cristo. Y como nuestros números antes de Cristo se cuentan a la inversa, así que del 432 al 427 pasaron 5 años en el cual el pueblo de Israel, guiados por sus malos sacerdotes, se alejaron en la manutención y en la devolución, en la manutención de los levitas por medio de los diezmos y las ofrendas. En esos días, 5 años después, volvió el gobernador Nehemías a Jerusalén. Y miren lo que dice en el capítulo 13, en los versículos 7 y 10. Vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. También descubrí que las porciones de los levitas no les había sido dada, porque los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo, habían buscado trabajo, en otras palabras. Así que estaba de regreso el gobernador, un segundo periodo, y el gobernador entonces puso en orden de nuevo al pueblo de Judá para restablecer el servicio en el templo, para restablecer un sacerdocio digno y un ministerio levítico digno para el Señor y de servicio al pueblo de Dios. Así que los judíos volvieron a traer fielmente sus diezmos en los días del regreso de Nehemías para la ciudad de Jerusalén y para ocupar su puesto como gobernador de Judea. Hasta los días de nuestro Señor Jesús, los israelitas, los judíos, daban diezmos. Ya vamos a ir ahora, ¿a dónde? Pues al Nuevo Testamento, pero eso quedará un estudio más del diezmo para nuestra tercera presentación, nuestro tercer estudio bíblico sobre los diezmos, ahora ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a las consideraciones generales y finales. Lamentablemente, en pleno siglo XXI hay líderes religiosos de diferentes denominaciones y, por supuesto, incluye a la nuestra, de que utilizan lamentablemente mal el pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10. ¿Por qué? Porque lo aplican de manera literal para el pueblo de Dios en pleno siglo XXI. No sé cuánto de nuestros oyentes, amigos, hermanas, pueblo de Dios, hayan escuchado a supuestos intérpretes de la Biblia que ocupan estos versículos para atemorizar al pueblo de Dios. No se puede aplicar de manera literal, se estaría dando mal uso. Porque la maldición por lo cual hemos estudiado hoy en el libro de Malaquías no comienza con el pueblo de Dios. Viene la maldición primero para el sacerdocio, para los líderes religiosos más altos del pueblo de Dios. La maldición es primero para ellos. En el capítulo 3 del libro de Malaquías, las maldiciones se hacen extensivas a todo el pueblo de Judá, porque también el pueblo de Judá no había cumplido con el mandato del Señor de traer diezmos y ofrendas para el ministerio levítico y sacerdotal. Allí y Judá estaba fallando. Ellos habían desobedecido las órdenes del Señor a través de la ley que había dado el Señor a través de la ley del diezmo. Pero no fue el pueblo de Judá el primero que desobedeció, sino fueron los principales líderes religiosos, los sacerdotes, los guías espirituales, que estaban apostatando al unirse con el enemigo de Dios, con el enemigo de su pueblo. Estaban apostatando, estaban sirviendo mal, estaban deshonrando el nombre de Dios. Y ahí el Señor dice que su ministerio lo habían convertido en un ministerio inmundo,
por sus acciones. No eran todos, pero eran los principales, los que estaban en el mando. Qué terrible es la consecuencia cuando los que son cabeza, los que deberían estar al frente como líderes espirituales para llevar al pueblo de Dios por la buena senda, por el buen camino, erran siguiendo su propia opinión y apartándose de los designios del Señor, siguiendo su propio pensamiento, su propia política, en busca de ventajas personales. Porque es en este caso lo que estaba buscando Eliasib, tener ventajas temporales. Pero bueno, aquí en el capítulo 3, la maldición también se le recuerda a todo el pueblo de Judá, que la maldición veía venir sobre los sacerdotes y sobre los levitas que no estaban cumpliendo con su ministerio, y también con todo el pueblo de Judá por desobedecer la ley del Señor respecto al diezmo. Ahora, ¿se puede aplicar la ley del diezmo tal y como está escrita en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios en el siglo XXI? La respuesta sería no. Porque no tenemos una tribu de Leví, no tenemos tierra de Canaán, no tenemos herencia en la tierra de Canaán. No tenemos un servicio de templo en la tierra hoy actualmente. No hay templo terrenal donde Dios more permanentemente como era en Jerusalén. No hay. Esa desde el año 70 no existe. Ahora, no se puede aplicar literalmente la ley del diezmo, letra por letra, al pueblo de Dios, al pueblo cristiano en el siglo XXI, porque lo que hemos enfatizado, la ley del diezmo fue dada para Israel a la letra, así, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, y duró esto hasta el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, desapareció la clase sacerdotal de los descendientes de Aarón y desapareció la tribu de Leví. No hay más templo, no hay más servicio levítico, no hay más sacerdocio arónico. Entonces, a la letra se acabó. Por lo tanto, el asunto de la maldición de no dar diezmos en Malaquías capítulo 3 del 8 al 10 tiene que ver de manera literal y exclusiva con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en los días de Malaquías, en los días de ausencia de Nehemías, y cuando Nehemías volvió, las cosas por la mano de Dios se enderezaron y por la guía de este sabio gobernante. Ahora, no se puede amedrentar al pueblo de Dios con lo que está escrito en Malaquías. Sería un mal uso. Así que sería una mala interpretación. Los diezmos hoy, si algunas iglesias, denominaciones cristianas, inclusive la iglesia cristiana a la cual un servidor pertenece, son por principio, no son por ley. Así que no se puede decirle al pueblo cristiano de hoy que las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 están vigentes. No, esas bendiciones y maldiciones no están vigentes para el pueblo cristiano de hoy en pleno siglo XXI. Y por lo tanto esas maldiciones de Malaquías pues tampoco lo están vigentes, porque se basan a lo que el Señor dijo a su siervo Moisés en el capítulo 28 de Deuteronomio. Así que terminamos nuestro estudio hasta aquí. No quiere decir que los evangelistas, los pastores, los obispos, los presbíteros o todo aquel que sirva en la causa del Señor no pueda recibir un salario digno. Tiene derecho a eso, pero lo vamos a estudiar más adelante en otro momento. Pero nuestro estudio aquí de los diezmos en el Antiguo Testamento, pues terminamos con el libro de Malaquías capítulo 3. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora especial, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Padre querido, acompáñanos en esta hora. Bendiga a su pueblo, a los amigos y amigas.
Se lo pedimos y merecerlo. Todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.